Estamos aquí en una sesión nueva de las charlas que organizamos de la Oficina de la Reserva de la Biosfera, que ya por título Hablemos de la Biosfera. Ya llevamos unas cuantitas este año, el año pasado empezamos con estos tipos de charlas. Charlas que en principio están orientadas a problemáticas de Lanzarote, como la charla de hoy, que nos hablará Rafael Paredes sobre la problemática específica de especies invasoras en la isla de Lanzarote, que hablará de manera general para todo Canarias, pero en específica para la isla de Lanzarote. Pero también charlas, como hemos impartido anteriormente, de índole mundial, pues como Reserva de Biosfera también tenemos que ver lo que está pasando en el mundo, como temas de cambio climático y otros temas que hemos tratado también en estas charlas, ¿vale? En este caso contamos con Rafa Paredes, que es biólogo, socio fundador de la consultora Gabinete de Estudios Ambientales, con más de 30 años de experiencia en la ejecución y en la dirección de proyectos relacionados con el patrimonio natural, fundamentalmente aquí en Canarias, ¿no, Rafa? También algo fuera, sí. Y también algo fuera, pero con mucha experiencia, sobre todo en temas de especies introducidas. Hablará de algunos casos así puntuales, como puede ser el rabo de gato aquí en la isla de Lanzarote, como puede ser también la vinagrera, pero no solo de la flora, sino también podemos tirar un poquito y hablar también de la problemática que tenemos con la fauna, sobre todo con especies asilvestradas, como puede ser la rata, el gato y todas esas especies que nos pueden afectar a los ecosistemas tan naturales como tenemos en la isla de Lanzarote como Reserva de la Biosfera. Sin más extensión, le doy la bienvenida a Rafa, le agradecemos de la Oficina de la Reserva de la Biosfera la colaboración que presta también a nuestra oficina y nada más, todo el público es tuyo. Pues buenas tardes, muchas gracias. Decía antes, primero agradecer a la Reserva la invitación y a ustedes la asistencia, porque les decía antes, un poco en tono de broma, el tema de si estaban confundidos con la temática de la charla, porque realmente yo creo que gran parte del problema de las especies invasoras pasa por el escaso conocimiento y sensibilización de la gente, ¿no? No creo que sea un problema relacionado con hacer maldades a posta, con que alguien coja y haga las cosas adrede para fastidiar el medio ambiente, sino que creo que en muchos casos es un problema de puro desconocimiento, ¿no? y de escasísima sensibilización. Entonces, yo sinceramente les agradezco que estén aquí, porque la isla necesita de todos, no solo de las administraciones y de los políticos. Esto no se resuelve con las administraciones y los políticos, desgraciadamente es así. Bueno, yo les voy a hablar del conjunto de especies invasoras que hay en Lanzarote, es cierto, pero primero les voy a encuadrar un poquito el tema de por qué las especies invasoras son un problema. Yo no sé si ustedes están todos enterados de este tema, ¿no? Les voy a señalar también cuáles son las especies que hay en Lanzarote. Después voy a intentarme centrar en 4 de ellas, del conjunto de especies que hay aquí. Aquí tenemos del orden de aproximadamente 40 plantas invasoras o potencialmente invasoras que suponen un peligro, ¿no? Unas están más extendidas, otras menos, y también tenemos del orden de 30 y pico bichos. Lo que pasa es que entre los bichos veremos que muchos son invertebrados, que son plagas y enfermedades, y solamente como invasores como tales, de los que yo voy a hablar aquí, son menos de 10, ¿de acuerdo? Aparte de eso, al final les hablaré les pondré algunas imágenes. Al hablar del rabo gato les voy a hacer las mismas reflexiones que hice en una reunión ayer del Consejo de la Reserva de la Biosfera, y les hablaré, bueno, de qué tipo de conclusiones generales son las que se sacan con este problema y qué tipo de recomendaciones son las que yo planteo para intentar abordar este problema. Por empezar, decirles que la invasión de especies es una de las mayores amenazas, uno de los problemas más graves que existen a nivel mundial, y esto es considerado así por los principales estamentos. Es decir, para la Unión Europea, por ejemplo, hay 2 problemas clave: uno es el cambio climático, otro es la proliferación de especies invasoras. Y la proliferación de especies invasoras, además, es especialmente dañina en islas, porque las islas supone la principal causa de pérdida de biodiversidad. Es decir, las islas como Canarias son puntos calientes de biodiversidad. Es decir, aquí encontramos por metro cuadrado muchos más endemismos que en muchos otros sitios del mundo. Esto es una especie de selva amazónica en medio del océano.
Y resulta que la proliferación aquí, precisamente aquí, de especies invasoras, lo que nos hace es perder esas especies que son propias de aquí, que nos dan carácter y que es lo que nos identifica, ¿no? Es quizás el patrimonio más sensible y también más valioso que tenemos. Particularmente en la isla de Lanzarote yo creo que el problema es aún más grave, porque Lanzarote no es una isla como las occidentales en donde hay mucho verde, sino que es una isla en donde el paisaje, la impronta del paisaje fundamentalmente se debe al volcán, a la tierra, ¿no? A los elementos inertes y a la mano del hombre. Sin embargo, el componente vegetal tiene muy poco protagonismo en el paisaje de Lanzarote, con lo cual la llegada de plantas supone cambiar drásticamente los paisajes de Lanzarote. Ya veremos qué puede suponer, intentaré razonar un poco sobre lo que puede suponer la entrada de estas especies en diferentes espacios como el Parque Nacional o la Jeria. Esto es un poco el contexto legislativo que afecta al tema de las especies invasoras. Particularmente vamos a destacar el catálogo que en España regula las especies invasoras y que te dice, en concreto, por ejemplo, que estas especies no se puede, uno no puede tener una planta invasora y cultivarla en su casa, está prohibido. Ni tampoco uno puede tener un bicho invasor, por ejemplo, una cotorra de Kramer, y tenerlo en casa, está prohibido. Ni tampoco se pueden vender, ni se pueden comercializar, ni se pueden cambiar. Uno no puede trajinar con estas especies. Yo creo que en parte eso conlleva algún problema, y lo explicaré después. Porque, por ejemplo, te imposibilita el aprovechamiento de estas especies. ¿Por qué se hizo eso? Eso se hizo para que nadie monte una industria basada en estas especies y después que favorezca su multiplicación porque le interesa como insumo de esa industria. Pero claro, bueno, eso es un supuesto, pero pueden haber otros, ¿no? Entonces yo creo que esa ley se la tienen que hacer mirar, al menos en ese aspecto. Y particularmente la última, la orden de 13 de junio de 2014, que se dedica expresamente al tratamiento del rabo de gato, cómo gestionar la erradicación del rabo de gato, pues yo soy especialmente crítico con esa orden y lo explicaré también después, con detalle, ¿no? Pero bueno, este es el contexto legislativo que hay. Estas leyes incluyen una serie de términos que es conveniente conocer porque si no dominamos estos términos es muy difícil entender los textos que uno lee y uno se confunde, generalmente se confunde. Entonces los términos son relativamente sencillos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una especie autóctona y nativa? Pues no hay diferencia, es lo mismo. Son las plantas de aquí, vamos a decir, son las plantas que se dan de manera natural, o los bichos que se dan de manera natural aquí, que no han sido metidos por la mano del hombre, no los trajo nadie, esos están aquí, ¿no? Todos saben ejemplos, seguro, ¿no? ¿Qué es una especie autóctona extinguida? Pues una especie que ya no está, que estaba y ya no está. ¿Qué son plantas alóctonas o exóticas? Pues lo contrario de autóctona o nativa. Si la autóctona nativa es la planta que es de aquí, la alóctona o exótica es la planta que no es de aquí, que fue traída por la mano del hombre. Por ejemplo, la mayor parte, por no decir todos los cultivos, digo la mayor parte porque se postula si la higuera estaba aquí en tiempo de los guanches, no se sabe, pero también la tuvieron que traer los guanches, es decir que de verdad también sería una exótica, pero estaba desde el tiempo de los guanches, ¿no? Pero bueno, hay algunas, pero la mayoría de las cosas que nos comemos son plantas exóticas, ¿vale? Sin embargo, las plantas exóticas no se escapan por ahí solas todas. Por ejemplo, uno no ve un montón de naranjos por la calle, ¿no? Ni ve un montón de calabaza, ni ve un montón de limoneros, eso no se van solos. Cuando una planta se te va, cuando una planta se coge y nace sin que tú la plantes, eso es una planta que se asilvestra, que es capaz de plantarse sola, de vivir sola, por decirlo así. Y cuando esa planta que se asilvestra se escapa, cuando empieza a multiplicarse en cantidad, o ese bicho se empieza a multiplicar en cantidad sin la ayuda del hombre, sino por sí solo, ¿no? Y se escapa por ahí, eso es una planta o un bicho invasor. Y de esas son de las que estamos hablando, ¿no? También hay otro
otro concepto interesante. Esta denaturalizada es una planta que realmente es de fuera, que ya ha empezado ya a silvestrarse, es decir, ya empieza a funcionar fuera de los jardines donde nadie las planta. Y cuando ha pasado un cierto tiempo, los botánicos hablan de plantas naturalizadas, pero bueno, lo importante es que cuando se extiende son invasoras, ¿no? Y dentro de las invasoras hay dos, y esto es muy relevante. Por ejemplo, en las islas occidentales la gente es muy consciente de lo que significa una especie exótica invasora, porque todo el mundo tiene el problema del rabogato metido aquí. Porque ha sido muy evidente cómo en una década el paisaje de La Palma, de Tenerife o de Gran Canaria han cambiado drásticamente. Eso lo veremos también ahora, ¿no? Cómo ha sucedido esto, particularmente en La Palma. Pero, sin embargo, aquí en esta isla esto no es así. Hay gente... hay menos gente que está preocupada por el tema de las especies exóticas invasoras, incluso que conoce este problema, ¿vale? Pero además dentro de estas personas hay bastante gente que no conoce el otro problema, es decir, el de las nativas trasladadas. Las especies nativas trasladadas son plantas que no son de esta isla, que son de otra isla del archipiélago, y alguien las ha traído aquí y aquí se han expandido. Y este es el principal problema que tiene Lanzarote en los últimos años. Fíjense ustedes. Y está motivado, entre otras cosas, por la costumbre que tiene todo el mundo aquí, yo también, los canarios en general, pero particularmente la gente de esta isla y de Fuerteventura, cuando ve una mata que le gusta, ¿qué hace? Cuando la ve en Tenerife, ¿qué hace? Se la mete en una macetita, en una bolsita y se la trae en el avión. ¿O soy yo el único que ha hecho eso? ¿Entienden? Eso lo ha hecho todo el mundo. Claro, pues tenemos que empezar a entender que ya aquí no viven 4 gatos, aquí vive un montón de gente, y eso lo hace mucha gente. Y claro, estas plantas, hay algunas que tienen una capacidad del carajo. Esto ocurrió, por ejemplo, lo veremos ahora con la vinagrera. La vinagrera fue traída aquí, pero como planta forrajera en los años 40. Y en el año 87 había 3 ejemplares al borde de la carretera y ahí se tiraron 3. Miren ahora el parque. Y aquí está también la magarza de Tenerife y está el tajinaste de Gran Canaria, que es primo hermano del de aquí. Y está la salvia de Tenerife, es decir, ustedes al final van a tener un buen potingue y habrán perdido sus propias especies, porque claro, estas especies son muy próximas a las suyas y compiten o hay dilución genética. Es decir, la identidad de Lanzarote, adiós. Bueno, pues para mí puede pasar si quieres, sí. Yo no muerdo. No, si no es que vinimos a ver los murales, no soy lo único que sé esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues como les decía, ambos tipos de especies, tanto exóticas como nativas trasladadas, en ambos casos se trata de especies invasoras. Sin embargo, hay muy poca gente que tenga el concepto de invasor vinculado con el concepto de nativa trasladada. Es más, yo me he encontrado aquí a mucha gente que me ha dicho, son especies canarias, ¿no? Entonces, ¿de qué me estás hablando? Es decir, la frontera, en esto sí somos enrollados, nacionalistas, regionalistas al menos, ¿no? ¿Sabes? Las fronteras están allá afuera. No, para este tema hay que ser insularista. Al menos para este tema, solo para este tema. Bueno, aquí intenta mostrar, el dibujo no es mío, pero está bien, ¿a que sí? Me gustó mucho. Aquí intenta mostrar cuáles son las vías de entradas que hay para esta especie invasora en la isla, ¿no? Y son todas estas que ustedes ven ahí, ¿no? Por ejemplo, se traen un montón de matas continuamente, nuevas cosas, que si la stevia, que si no sé cuánto, que si no sé qué, para la agricultura, ¿no? Pero es que además también se traen un montón, y para la jardinería no les digo, de hecho, el que Canarias sea un emporio, hola, buenas tardes, Ana. El que Canarias sea un emporio para las plantas, desde el punto de vista de la industria de la flora ornamental, ha sido una de las causas que ha motivado que Canarias sea un sitio en el que ha habido mucha proliferación de especies invasoras, porque es que hay mucha exótica en Canarias. La historia empieza desde los jardines de aclimatación del Marqués de Villanueva del Prado en el Puerto de la Cruz, en la Orotava.
y esto ya fue a finales del 18, ¿me entienden? O sea que ha llovido mucho y la gente desde siempre, desde que empezó el tema de América, aquí ha habido trajín de mata, ¿sabe? Que venían de un lado y del otro, y siempre ha habido trajín. Entonces, cada vez más, con el tema de la flora ornamental, cada vez más. Además están las especies que se traen para control biológico, para luchar contra las plagas y enfermedades, que la gran mayoría son plantas y son bichos, perdón, invasores, exóticos invasores, la gran mayoría. Después también a veces se traen especies con fines cinegéticos, en esta isla menos, pero se traen. También se utiliza cebo vivo, los animales de compañía, las mascotas especialmente. Y después un tema, los núcleos zoológicos, esto es un tema grave, especialmente con el tema de las citácidas, ¿no? Muchas de las sueltas de citácidas, de las expansiones citácidas que hay aquí, están vinculadas con los núcleos zoológicos directamente, ¿no? Y especialmente ahora grave es el tema de los polizones, del fouling que viene con las grandes plataformas petroleras. Hay un maestro que es Alberto Brito, catedrático de Biología Marina, que está trabajando en este tema en la Universidad de La Laguna. Ahora mismo tienen un live relacionado exclusivamente con este tema porque es un tema gravísimo. Por ejemplo, en Gran Canaria ahora mismo los fondos del puerto ya están colonizados por dos especies, un coral y otra que no me acuerdo bien qué es, que se están cargando todo el fondo local, y si salen del puerto empezarán a afectar al resto de nuestros fondos, ¿no? Claro, ¿cuánto dinero dejan las plataformas petrolíferas aquí? Muchísimo dinero. El arreglo de eso genera mucho empleo, pero a su vez conlleva una serie de riesgos, ¿no? Entonces hay que establecer unos procedimientos para hacer las cosas con el mínimo riesgo posible, ¿no? Por ejemplo, se han venido peces que venían nadando debajo de la plataforma, ¿no? En un cardumen, ¿no? Y han venido peces del Pacífico, ¿no? Bueno, fundamentalmente vamos a hablar de tres tipos de impacto. Las especies invasoras son malas, no nos interesan, por tres razones fundamentales, ¿no? Hay una razón relacionada con el medio ambiente, ¿no? La más importante desde el punto de vista ambiental, son razones ecológicas. Hay otras razones que son de índole económico, las veremos, y hay unas últimas que son de índole sanitario. Las primeras suelen enfatizarse mucho, conocerse algo. La segunda y la tercera se desconocen mucho y se enfatizan poco. Y yo creo que son relevantes. Bueno, por ejemplo, desde el punto de vista económico, ya les decía que la principal causa de pérdida de biodiversidad, una de las principales es esta, ¿no? Pues bueno, en un 40% se estima que afecta esto a la pérdida de biodiversidad en islas, ¿no? Además, cuando ustedes meten una especie de estas en un ambiente, en el que sea, esa especie nueva cambia las relaciones tróficas en ese ambiente. Es decir, ya los bichos y las plantas no se relacionan igual que antes. El sistema cambia y se produce una evolución distinta a la que estaba proyectada para ese ecosistema si no hubiera entrado esa planta, ¿no? O ese animal. Y además, a la larga, lo que estamos viendo es que ustedes sacan, por ejemplo, un paisaje hoy de Hawái y ven unos paisajes cubiertos por rabogatos que son exactamente iguales que los paisajes que hay en La Palma o que hay en Tenerife, en algunas esquinas de Tenerife. Es decir, ya da igual que ustedes estén en Hawái, en La Palma o en Tenerife, el paisaje es el mismo, porque es la misma planta la que caracteriza ese paisaje. Son unas praderas uniformes y ese es el paisaje, el nuevo paisaje. Por ejemplo, en Canarias se sabe que al menos se ha causado la extinción de estos bichos, ¿no? A causa de la entrada de especies invasoras. Particularmente la especie invasora más dañina en todo el mundo, ¿cuál creen ustedes que es de fauna? El gato. El gato. Fundamentalmente el gato, más que la rata incluso, pero también la rata. Ahora, el gato se ha cargado especies, ha hecho desaparecer especies que ya no existen, porque entró un gato, una especie que era propia de una isla chiquitita, ¿no? Entraron los gatos y acabaron con la especie.
¿no? Pues bueno, aquí se postula que estos 3 bichitos pudieron haber acabado por culpa de gatos y ratas. No se sabe, se postula. No es que sea una cosa aseverada a ciencia cierta, nadie estaba allí para corroborarlo, pero es lo que se piensa, ¿no? Bueno, también a veces se producen problemas de dilución genética, es decir, las especies que entran nuevas se mezclan con una especie que estaba antes y por lo tanto tú pierdes la identidad genética de la especie que era propia de tu isla, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un vejeque, ¿no? que es un híbrido entre un vejeque de aquí, de Canarias, y un vejeque de fuera, un vejeque ornamental, ¿vale? Ya veremos después que ustedes tienen aquí un lagarto, el Galotia atlántica, que es el lagarto de ustedes. Pero resulta que a alguien que le gusta mucho los terrarios se trajo a los lagartos de Tenerife, que está bien que me traigan a mí de Tenerife, a mí me encanta esto, pero en los lagartos no. A ver. Entonces se trajo los lagartos de Tenerife, las 2 subespecies están por ahí pululando. ¿Y cuál es el problema? Que compiten por la misma comida que el de aquí y no sabemos, al menos yo no soy herpetólogo, no soy experto en eso, pero no se sabe hasta qué punto puede haber dilución genética, es decir, mezcla entre el de allá y el de aquí, ¿no? Y si eso se produce, el de aquí se va a perder, el de allá sigue estando allá. Por ejemplo, a nivel socioeconómico, uno de los impactos que siempre se pone, ¿no? Porque sale en todos los libros ¿no? Se ven las conducciones, esto es una conducción de un riego, una tubería, ¿vale? Y está lleno de lo que se ve arriba, de un mejillón, el mejillón cebra, que eso obtura las tuberías y adiós. Es decir, por ejemplo, esto se ha cargado grandes presas. Ustedes imagínense el coste que tienen esas infraestructuras, ¿no? Y esto se lo carga todo. Por ejemplo, en Gran Canaria hay un bicho, un caracol, que es así grande, ¿no? Y que está causando un problema grave también en las presas de Gran Canaria y está afectando a la capacidad, a las infraestructuras de la presa también. Bueno, y ahí hay una foto de Lanzarote, porque yo creo que la vinagrera, vamos, creo, no estoy, lo puedo demostrar, la vinagrera, al margen de estar causando un problema grave a la conservación del parque, porque cuando se instala, por ejemplo, en los conos volcánicos, allí se encuentran determinadas plantitas que son propias de aquí. Pero cuando llega la semilla volando, ¿no?, empujada por el viento, y cae en el cono, empieza a rodar, ¿y dónde se traba? Pues en una plantita, ¿no?, que está por ahí. Y en medio de esa plantita sale la vinagrera. ¿Saben cuál puede más de las dos? Con lo cual están desapareciendo las plantas del parque. ¿Me entiendes? Pero aparte de eso, resulta que el parque, ¿cuánta economía mueve el parque? Aparte de los señores que están allí, ¿no?, de guarda, del señor que limpia la vinagrera y del señor que trabaja en el Roque Hilario, es que yo creo que gran parte de la economía de esta isla se mueve en torno al parque. Gran parte. De hecho, la oferta de esta isla y el núcleo de la Reserva de la Biosfera es el parque. Entonces, ¿cuánto vale cambiarle la imagen al parque? ¿Cuánto vale perder el icono que representa el paisaje original del parque, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta la vinagrera? Las implicaciones socioeconómicas pueden ser gravísimas, ¿no? Si esto genera una pérdida de calidad que hace que baje los visitantes al parque y por ende a esta isla, ¿qué supondría para esta isla eso? Por ejemplo, aquí hay una serie de datos también de costes económicos de diferentes campañas que se han realizado de erradicación, de control y erradicación. Ya después hablaré de las campañas y diré lo que a mí no me gusta de las campañas, pero bueno, hay una serie de costes. Por ejemplo, ahí no está reflejado el trabajo en el que nosotros estamos ahora colaborando, que es en la erradicación de la vinagrera en el Parque Nacional de Timanfaya. Llevan ya más de 10 años, con cuadrillas de más de 20 personas, contratadas durante 6, 8, 9 meses, antes con camiones, transportes al vertedero, ya eso no se hace, ya les explicaré por qué también. Entonces, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto ha costado a lo largo de 10, 12 años? Pues un pastón, ¿no? De todas maneras,
lo que representa el peligro socioeconómico que representan estas especies comparado con el coste no representa nada, créanme. Bueno, impacto sanitario. Hay un montón de bichos, especialmente los bichos de estos que son jodidos para la salud. Por ejemplo, la cotorra de Kramer te transmite una enfermedad, la citacosis, ¿no? Claro, es cierto que todo esto está vinculado con el manejo del bicho cuando tú lo tocas, ¿no? Pero es que, por ejemplo, yo tengo datos, nosotros también estamos haciendo el seguimiento de la población de datos de la graciosa. Créanme que es alucinante lo que ocurre allí a finales de verano, ¿no? Cómo aumenta el número de gatos y cómo se incrementa el número de crías. Es un disparate, un disparate. Han habido mortandades de más de 70 petreles de Burger y otras especies que han muerto 70 bichos, ¿no? Por una pareja de gatos, ¿me entiendes? O sea, en una reserva que se ha creado precisamente para proteger a esos bichitos, ¿no? Entonces, claro, los gatos se sacaron ya de Legrand y de Montaña Clara porque estaban matando todo. Pues bueno, de la graciosa también deberían de desaparecer, o al menos solo quedar aquellos que están en casa de un señor y que el señor se preocupa por ese gato y se responsabiliza. Pero gatos callejeros alimentados, no. Pero es que además los gatos callejeros, estos que están alimentando por ahí, están generando plagas de pulgas, y si no pregunten ustedes, y niños afectados por plagas de pulgas, están generando también alteraciones cutáneas, y van a haber muchos más problemas, porque el gato transmite un mogollón de enfermedades. La más grave es la que llaman la del arañazo del gato. Y todos estos gatos tienen una vida de perro. Yo la he estudiado. Esos gatos están enfermos, están jodidos, tienen una vida de mierda y además están llenos de enfermedades, ¿no? Entonces, esto es un grave peligro. Aparte de que, con todos mis respetos y por llamar las cosas por su nombre, es una tremenda cochinada. Uno se pasea por esos núcleos turísticos, por la costa, y el pestazo y los malos olores y la imagen que se da es una cosa lamentable, ¿no? Sin embargo, yo no veo tampoco que haya ninguna acción para intentar parar esto, ¿no? Sino que parece que va más en todos los núcleos, ¿no? Por ejemplo, en relación con la flora invasora, todos esos son los problemas que podemos tener, ¿no? Es una visión un poco genérica de los problemas que tenemos que tener. Y créanme que no soy catastrofista. En relación con la flora invasora, aproximadamente... si hay un 27% de flora introducida aquí en Lanzarote, pues solo un 16% de eso, una pequeña parte, son consideradas como invasoras o potencialmente invasoras. ¿Eso qué supone? Pues aproximadamente unas 40 especies. Generalmente son especies que tienen un gran poder invasor en Canarias, o son nativas trasladadas, como la vinagrera de la que les hablaba antes, la magarza, la salvia, ¿no? O son especies que, aunque todavía aquí no son consideradas como invasoras, sí son invasoras en sitios con ambientes muy similares, y sabemos que tarde o temprano se van a convertir en invasoras, que es un problema de tiempo nada más, de acumular suficiente semilla en el suelo para empezar a explotar las poblaciones de manera exponencial, ¿no? Bueno, este es el listado de plantas que hay que al menos hasta ahora hemos localizado en Lanzarote. Había un trabajo del año 2014 que lo hizo una empresa pública, GESPLAN, en la que se citaban 32. Nosotros hemos encontrado 7 más. En los 2 últimos años hemos encontrado 7 más. Pero no hemos hecho una prospección profunda. La vamos a hacer ahora porque la reserva la ha pedido y estoy seguro que se va a incrementar. Serán pequeñas poblaciones, pero se va a incrementar. En cuanto a la fauna invasora, tenemos 162 especies introducidas. En principio, introducidas tenemos 162 que se conozcan, ¿no? Estos son datos del BIOTA, del Banco de Biodiversidad del Gobierno de Canarias. De esas hay aproximadamente 36 invasoras, ¿de acuerdo? Más o menos 36 invasoras, pero la mayor parte de ellas, 2/3, son bichitos chiquiticos que son plagas y enfermedades,
el gorgojo de la patata, el que fastidia las palmeras, la diocalandra esta de no sé qué, la otra que es la pulga del perro, la pulga del yo qué sé, pues todos estos parásitos de bichos y no sé cuánto, todos estos son invasores, vienen con el bicho, ¿no? Y esto es un paquete, ¿no? Pues de esas tenemos unas cuantas que están en todo el mundo, ¿vale? Y aparte de esas tenemos unas cuantas de las que hay que ya que preocuparse a otro nivel, porque esto, lo de las plagas y enfermedades, eso se dirime, por decirlo así, en otro partido. Eso tiene otras herramientas para tratarlo, otros protocolos, no tiene nada que ver, son invasoras, pero no tiene nada que ver con lo que llamamos especies invasoras. Incluso de estas que están aquí hay algunas que no entran dentro de esta categoría. Por ejemplo, ratas y ratones son bichos que obviamente son invasores, vinieron con los barcos europeos, con la conquista, pero son bichos que se tratan a través de programas de desratización, no tiene nada que ver con el tema de las invasoras, solo lo tratamos como una especie invasora cuando las ratas y ratones nos están afectando a especies endémicas en un sitio especial y entonces seguimos un programa allí porque la rata se está comiendo los huevos de no sé qué, ¿me entiendes? Entonces vamos a por ella, pero esto es política municipal normal, de sanitaria, ¿no? De mantener las cosas más o menos limpias y no sé qué, ¿no? Lo de las ratas y ratones. Lo de los gatos, esto cada vez se está convirtiendo más en un problema. Y el gato sí que hay que tratarlo como tal. ¿Por qué? Porque las colonias de gatos, esas que ustedes ven que están ahí y que son, lo siento, cochinas, huelen mal, en fin, sanitariamente peligrosas y todo esto. Además de eso, los bichos están saliendo continuamente hacia el campo porque los jóvenes son así, los jóvenes tienen ese espíritu, ¿no? Les gusta ver mundo, ¿no? Y se van a buscar mundo. Y claro, cuando salen del mundo aquel, desde las casas en donde tienen la comidita resuelta, se encuentran que por ahí afuera no hay mundo. Y entonces, ¿qué pilla? Lo que pillan. Y entonces pillan lagartos, pillan pájaros, y entonces esas colonias urbanas están funcionando como un pool desde el que continuamente se exportan gatos hacia afuera. Entonces eso no puede ser, ¿no? Y después hay otros bichos que llevan aquí mucho tiempo, como por ejemplo el erizo, el conejo, que son bichos que no suponen un problema como, desde el punto de vista como especie invasora. Más bien al contrario. El conejo, por ejemplo, es verdad que a veces hay superpoblaciones y que afecta a las plantas, determinadas plantas en determinados sitios, ¿no? Porque se come una planta que está en peligro de extinción. Pero el papel del conejo como comida para el águila y para no sé qué es muy interesante también, ¿no? Entonces el conejo ya un poco está instalado ahí, aunque es verdad que tiene unas enfermedades que hacen que las fluctuaciones de las poblaciones sean muy grandes, pero bueno, el conejo está ahí, ¿no? Y la ranita verde no es un problema porque eso no sale de donde hay agua. Entonces no es un problema. ¿Cuáles son un problema entonces? El gato, la cotorra, creo que lo dije, el gato. La cotorra de Kramer, ¿por qué? Porque la cotorra de Kramer ustedes están acostumbrados a ir, ¿verdad? En nuestros parques, ¿no? El sonido del capirote, del mirlo, del canario, ¿no? Aquí es bonito, ¿no? De repente te levantas una vez y... Coño, eso no es tan bonito, ¿sabes? Y además, cuando son muchas, empiezan ya a joderte por las mañanas, a levantarte temprano y además cagan todo y otra vez, cochino, ¿me entiendes? El día que te cae una quilla, la cotorra ya no te gusta, ¿me entiendes? Yo creo que aparte de cotorra de Kramer, aquí también hay cotorra argentina, pero yo no soy experto en eso. Sí, ¿no? Periquito común, aratinga, tórtolas y perdices. Las tórtolas y perdices habría que sacarlas también, porque bueno, esto están con los cazadores, ¿no? Las tórtolas ya no. Las tórtolas cada vez se están convirtiendo en un problema, están cambiando la idiosincrasia también de las áreas verdes, pero no son tan agresivas ni con los bichos de aquí, ni son tan sucios ni son tan ruidosos como las citácidas, los loros y todo esto. Estos son un problema. Entonces yo de todo esto elegiría para pelearme con ellos, creo que no lo he dicho, el gato, la cotorra de Kramer, el periquito común, la aratinga y los lagartos, por lo que decía antes. Esos son problemas, de verdad. Bueno, pues esta es la cotorra, que la llaman cotorra no porque hable mucho, sino porque hace
ese ruido tremendo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, es un bicho que está catalogado en el catálogo de especies invasoras. Es decir, este bicho que hay gente que lo tiene en casa, que yo lo sé, que los tienen en casa, pues no se puede. Está prohibido. Tienen que entregarlo. Es así. A ver, y eso de cogerlo, que también sé que lo hace mucha gente, que dice, bueno, pues que sea libre, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos está llevando a esta situación, ¿no? O sea, que háganselo mirar. Después, además es un bicho que compite con las especies nativas, ya eso se sabe. Hay determinados bichitos nuestros a los que les afecta. Compiten por la comida, compiten por los sitios de nidificación. Es un bicho que ya se han observado, bueno, se conocen desde hace mucho tiempo en su sitio de origen, es una plaga que los agricultores le tienen más odio que a la peste, porque acaba con todo. Aquí todavía sigue viviendo de lo que hay en las áreas verdes, pero en cuanto aquello no sea suficiente, porque la población ha crecido mucho, ¿a dónde va a ir? Y ya en La Palma, por ejemplo, se ha visto atacando a los cultivos tropicales, a cultivos de mango, de aguacate y de papaya. Ustedes no tienen aquí eso, pero tienen otras cosas. Después, lo que les hacía antes, que no lo voy a volver a hacer, pero que no tiene nada que ver el sonido de nuestras áreas verdes, el paisaje sonoro, hay gente que no ve. O sea, para determinado tipo de personas, si fuéramos un poco solidarios, es como para si a nosotros nos cogieran y nos cambiaran de repente el sitio y vivieras en otro sitio, ¿no? O sea, lo que ese señor disfrutaba antes por aquí, que es lo que tenía, ya no lo tiene, ¿no? Para ese es importantísimo que le quiten su paisaje. Para nosotros también. Claro, te das cuenta cuando ya se ha ido. Dices, hostia, esto ya funciona de otra manera, ¿no? Y entonces lo echas de menos cuando ya no está. Después también tiene riesgo de afecciones sanitarias. Hay enfermedades vinculadas a este bicho que tienen que ver con un tema en la piel. Yo no conozco mucho del tema, ¿no? Pero sí sé que hay enfermedades vinculadas. Y después, obviamente, es un bicho como todas estas especies, todas, requiere del compromiso de muchos colectivos para que esto se pueda resolver. Esto con las administraciones nada más no se puede. Hombre, y si además la administración hace cosas como la de Sevilla, que se pone a pegar tiros en las áreas verdes, ¿lo han oído? Sí, la manera de cargarse esto es contratar a un señor con una escopeta de balines y pegarse y poner tiros. Es que hay gente que... Bueno, yo no sé si es una técnica novedosa, a lo mejor no he leído, pero bueno, a uno le da por ahí. Aquí hay una muchacha, yo la llamo Susana Cotorra, porque se dedica a coger cotorras, coge montones, y ella diseña unas trampas y no sé qué, que coge estos bichos, los coge a todos, ¿no? O sea que hay técnicas. Y en Barcelona, por ejemplo, están utilizando comida que hace que el bicho se esterilice. Cuando tú tienes elementos estériles en la población, lo que hace es que la población empieza a entrar en barrena, ¿no? Y cada vez disminuye sola. Eso es técnica ecológica pura, ¿no? Bueno, pues aquí hay que convencer a los coleccionistas de mascotas, a los dueños de las tiendas, a los que están en los núcleos zoológicos, a la gente que gestiona las áreas verdes, porque tiene que saber cómo atacar este problema. En fin, hay que atacar también a los niños, para que los niños de chiquititos no les apetezca tener una mascota exótica. Hay que meterles en la cabeza que eso no es buen rollete, ¿sabes? Y eso se hace con una unidad didáctica y transmitiéndole a los niños que hay otras cosas más enrolladas, que le cojan cariño, yo qué sé, al chorliteo patinegro que está aquí afuera, ¿no? Al zarapito trinador que tiene un cante precioso, se les pone aquí delante todas las mañanas, ¿no? O a los barquitos, esos con los que ustedes se mueven por aquí, que está de miedo, eso sí que es bonito. Lo de, ¿sabes lo que le digo? Las regatas de barquillos, coño, los chiquillos esos, no mascotas. Bueno, el gato, yo creo que no lo he nombrado. Bueno, pues el gato es un disparate. El gato ha causado problemas en todo el mundo. Esto es, el que quiera que mire en internet, de esto sí que hay literatura. Pero vamos, especies que han desaparecido del mundo. Entonces, claro, nosotros tenemos que asumir, yo entiendo que hay gente que tiene una serie de sentimientos vinculados con la querencia con una serie de animales, ¿no? Pero fundamentalmente, la mayoría de las veces lo que tienen es una percepción errónea. Primero, no conocen la vida de ese gato. Segundo, no conocen las consecuencias de la vida de ese gato. No conoce al pajarito que se acaba de comer el gato, ¿me entiendes? Y yo le presento todo eso, ¿me entiendes? Y ahora que tome decisiones.
Porque la mayoría de las veces no es así, ¿no? En fin, es un tema que esto tiene problemas a nivel sociológico. Yo después hablaré de qué herramientas tenemos que utilizar y les hablaré de unas directrices para poder abordar el problema de la especie invasora. Pues bueno, el problema de la especie invasora no es regulando a los bichos y las plantas, es regulando la cabecita de la gente. Eso es lo que hay que regular. No los bichos y las plantas no hay que hacer nada, es la gente, es los comportamientos de la gente. Ahí es donde tiene que incidir la norma. Bueno, el gato, eso que tiene en la boca no es de plástico. ¿Ves? Y es una palmera, ¿no? Es aquí. Bueno, pues lo mismo, está también incluido en el catálogo. Es un cazador formidable. Formidable. Es muy eficiente el tío, caza muy bien. ¿Sabe? Un bicho precioso, ¿no? Él no tiene la culpa, ¿sabe? Es cazador. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Cazar. Te mete un montón de enfermedades porque las transmite, ¿no? Y obviamente en este tema, como no se cuente con la gente, esto no hay quien lo solucione, ¿no? Este bichito no es de aquí, este es de allí, y de este tienen los dos además, ¿no? El que se lo trajo dice, no, yo quiero las dos subespecies. Trajo el galotti galotti, que es el del sur de Tenerife, y Galotti eucentranti, que es la subespecie del norte de Tenerife. Se trajo las dos. Y las dos están aquí, están los tres. Muy bien. ¿Cuál es el nivel del problema? No tengo ni idea. Se ha evaluado, que yo sepa, ¿no? ¿Está predando con el otro? ¿Está compitiendo? Seguro. ¿Está mezclándose? Habría que hablar con un herpetólogo. Yo no lo sé. Pero me temo que sí. Porque son la misma especie, ¿me entiendes? O sea, son especies muy próximas. Vamos a decir, muy, muy próximas, Atlántica y Galotti, ¿no? A lo mejor resulta que no lo sé. Ojalá. Bueno, esto es como con las vinagreras, ¿no? Son especies que se trasladan desde otra isla. Al ser tan próximas a las nuestras, cada vez hay más riesgo de mezcla genética, ¿no? Come lo mismo, exactamente lo mismo. Yo no sé si esta, por ejemplo, le pega más a los tomates que la otra, yo qué sé. Eso nos lo acabarán diciendo los agricultores. Los lagartos ahora están más salvajes. O se hibrida o no se hibrida, no tengo ni idea. A veces sé menos cosas que las que sé, pero... Bueno, esto es la vinagrera. La muchacha esta está aquí desde los años 40. Esto hay gente que lo discute. Y yo lo entiendo, claro. Pero la realidad es que aquí han venido una serie de botánicos, algunos muy meticulosos, como Kunkel, ¿no? No hay ninguna cita de esta planta hasta un momento determinado, y se sabe que en ese momento un señor que vendía ultramarinos de Mague, coge y se trae unos sacos desde el Hierro. Y además se trae, con el saco se trae el nombre. Los señores de aquí mayores lo llaman calcosa. Eso no es una vinagrera, es una calcosa. Y cuando tú le dices a un señor de esto, ¿usted sabe lo que es la vinagrera? Te dice no. Y cuando le enseñas a aquello, le dice, esto es la calcosa. A ver, la vinagrera es para los muchachos nuevos que no se han quedado con lo que es esto y no tienen en la cabeza asumido la historia de esta planta. Esta planta se trajo como recurso forrajero y se plantó en el norte de la isla, ¿no? Y además en el norte de la isla yo creo que no causa ningún problema. Esta planta, por ejemplo, ha entrado en el parque, en La Corona, pero La Corona es un mal país que tiene un tabaibal precioso, ¿no? Tiene vegetación, es rico y diverso, ¿verdad? Allí cuando entran las vinagreras, que sepamos, no desplazan a ninguna especie, compite como en otros tabaibales de Tenerife, de La Palma, de La Gomera, del Hierro, porque la vinagrera participa en esas comunidades, no causa ningún problema, ninguno. Y además el paisaje no cambia. Bueno, a lo mejor tiene un puntito más de verde, pero es que ya tenía mucha vegetación. No hay un problema. ¿El problema dónde está? El problema está en los malpaíses absolutamente inertes del Parque Natural de los Volcanes y del Timanfaya. Ahí ya no es lo mismo. Ahí el efecto que produce esta planta es otro. Es una planta tremenda. Nosotros... yo le tengo mucho cariño, ¿no? Me tengo que pelear con ella, nos peleamos con ella.
Pero tú acabas queriendo estas matas, joder, son fuertísimas, son una maravilla, ¿no? Es una planta nativa trasladada, como he dicho, pero es una planta que, como muchas de las invasoras, tiene una elevada tolerancia a la sequía, ¿no? Pero después tiene una cosa que se llama, un comportamiento muy curioso, que se llama alelopatía, es decir, produce efectos alelopáticos. ¿Eso qué significa? Cuando ustedes miran una vinagrera, debajo de la vinagrera no crece nada. No crece ninguna plántula, de ninguna planta, y mucho menos de su propia simiente, porque ella lo que hace es emitir una sustancia que inhibe la germinación, para evitar la competencia, para que no le salga otra y pelearse. Sencillamente aquí no vas a salir, hasta que se muere. Cuando se muere, esas mismas sustancias se degradan, se oxidan y se transforman en sustancias que favorecen la germinación. Se piensa que son terpenos los que liberan. Se sabe, se hizo un trabajo, que es estas curvas que se representan aquí. Estos son curvas de germinación, con un control al que no se le echó nada y con otras al que se le echaron diferentes partes de la planta. Y cuando le echabas hojarasca, ¡rac!, la germinación disminuía a un 50% y además se retrasaba durante mucho tiempo, ¿vale? Si la aportación de hojarasca hubiera sido continuada, como con una planta que está viva y sigue echando hojarasca, pues entonces esta inhibición se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues entonces se averiguó que la hojarasca era la parte de la planta que producía este fenómeno de inhibición de la germinación. Ya veremos después que nosotros estamos intentando aprovechar estos conocimientos para luchar contra la planta, pero la planta es tremenda, ¿no? Por ejemplo, tiene una elevadísima producción de semillas. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, los libros decían que había entre 2.000, que producía entre un individuo medio entre 2.500 y 100.000 semillas. Producen varios millones en un solo año. Es capaz de, usted le cortan todas las flores y vuelve a florecer, le cortan todas las flores y vuelve a florecer, le cortan todas las flores y vuelve a florecer, y así durante toda la época de floración, que dura. Floración, fructificación, todavía no lo sabemos, pero bueno, al menos desde diciembre hasta ahora está emitiendo flores continuamente. Le viene una sequía, se le jode las flores, vuelve a emitir flores. Le viene una cabra, se las come, vuelve a emitir flores. Viene una mariposa, se la come, vuelve a emitir flores, y así continuamente. Es tremenda. Millones en un solo ejemplar, en un solo ejemplar. Ahora piensen ustedes una cosa. Si yo tengo una planta que produce millones de semillas y que además sé que su hojarasca inhibe la germinación de esas semillas, ustedes cogen y se entran, imagínense entrando en el Malpaís, ¿no?, con equipados en las piedras esas. Aquello es para darle un premio a los muchachos que trabajan allí. Lo digo de verdad. Hay que tener cariño, ¿sabes? Porque te pegas un guajazo la primera, ¿no?, y después vas aprendiendo. Y llegan allí y tú te pones a cortar aquello. Y cortas las floritas como con el rabo gato y las metes en un sobrito. Y después cortas todas las ramitas y las metes en una bolsita. Y ahora tienes que salir desde el centro del Malpaís hasta aquí con 2 bolsitas. Ponerla en el contenedor y volver a entrar otra vez. Hombre, así no. ¿Me entiendes? Y además hay una cosa. ¿Para qué cortas esas semillitas? ¿Cuántas te estás llevando? 10.000. Pero si es que produce millones. ¿Qué representa eso? Y además, ¿para qué te lleva los restos? Si los restos inhiben la germinación, ¿por qué no los dejas en el sitio y lo utilizas como una herramienta para luchar con la planta? Esto es lo que se está haciendo ahora. Y la eficiencia de la erradicación se ha multiplicado por 7 o por 8. Pero es que además hemos encontrado otra cosa. Nos hemos puesto a buscar y nos hemos encontrado, por ejemplo, esto representa... ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En virtud del biovolumen, es decir, del tamaño de la mata, ¿cuántas semillas produce? Y claro, ¿esto qué te enseña? Que tú tienes que acabar con las plantas cuando están en este tamañito. Porque como se te vayan a un tamaño muy grande, ya producen millones de semillas. Y entonces, 100 matas tienen muchas menos semillas que una sola mata de ese tamaño. Pero cuando los muchachos van a la erradicación, ¿ustedes qué creen? Que le entran más ganas de acabar con las chiquititas o con las grandes. A ver, entonces,
Claro, eso de no sacar la basura de dentro, los restos, les ayuda porque dice, hostia, me he liberado de esto, ¿no? Pero cuando ahora les dice, tienes que ir a por las grandes, dicen, coño, a ver. Bueno, aparte de eso, resulta que yendo por Y, mi compañera, que sabe de eso, porque yo no tengo ni idea, se dio cuenta de que las vinagreras estaban siendo atacadas por un hongo, una cosa que llaman la seca. Yo es que no estudié fitopatología y no me quedé. Entonces resulta que te encuentras con una población tremenda cerca de Ye, que todas las plantas están muriendo con un patógeno local. Vale, ya hemos detectado que ese patógeno está entrando también en el Parque Nacional de Timanfaya. ¿Eso qué va a llevar? A que este año, cuando se planifique la campaña, donde veamos que está el patógeno, no vamos a tocarlo. Porque si tocamos, lo que vamos a hacer es podar la planta y favorecerla. Vamos a dejar a ver qué ocurre. Y cuando el patógeno termine de actuar, vamos a trabajar nosotros detrás. Pero no solo eso, se está presentando un proyecto de I+D+I con el Departamento de Fitopatología de la Universidad de La Laguna, precisamente para trabajar en estas dos cosas. Por una parte, para averiguar si ese patógeno puede actuar como un agente de control y lo podemos utilizar masivamente. Y por otra parte, para ver si podemos producir unos líquidos, unos macerados, no solo de hojarasca de vinagrera, estamos probando también con otras plantas con claras características alelopáticas, como los pinos, los eucaliptos, las acacias. Todos estos árboles, ustedes ven que debajo no crece nada. Bueno, pues eso son las mismas sustancias, fenoles, terpenos, y entonces se hace un macerado con eso y tú lo pruebas y ves que te cargas gran parte de la germinación. Bueno, pues yo creo que eso es lo que hay que ir haciendo, porque solo a base de arrancar y de envenenar, con esto no se acaba, ¿no? Y con el rabo gato ocurre un problema similar, hay que estudiar, ¿no? Bueno, en Lanzarote encontramos, como decía, un foco al norte de la isla, otro está centrado, estaría en toda esta zona de aquí, ¿no?, en la parte norte del macizo de Famara, otro centrado en torno al Parque Nacional y después esta población que está por encima de Arrecife. Después encontramos algunos puntos aislados, pero básicamente la vinagrera está ahí. Estuvo aquí, insisto, estuvo aquí desde el año 40 hasta los años 80 y aquí los 3 primeros ejemplares en 1987 junto al Taro, 3 ejemplares en el 87. Esto es un poco yo creo que los programas de erradicación y control, claro, aquí obviamente estoy defendiendo mi trabajo, ¿qué quieren que les diga? Pero yo creo que ir a arrancar solo material es un error. Yo creo que llevarse el material del sitio donde está es otro error, porque entre otras cosas lo que hace es favorecer la dispersión de semillas, o es que aquí todos somos perfectos y nadie comete un error. Yo les digo, estamos haciendo un curso, por ejemplo, con una gente del tema de escalada sostenible. Y tengo fotos en las que se ven las cuerdas de escalada, los calcetines de los escaladores y las botas de los escaladores con semillas de rabo gato. Entonces un señor que va a trabajar con el rabo gato todo el día no se va a llevar semillas de rabo gato a su casa. Y si vive en Tinajo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es decir, esto requiere un nivel de sensibilización al personal y de formación del que yo creo que se carece. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar los residuos en el sitio. Hay que procesarlos en el sitio. Bueno, en cualquier caso, yo lo que defiendo es que hay que hacer, hay que estudiar. Porque si no, no aprendemos. Si nos dedicamos solo a hacer lo que otros han hecho y no intentamos averiguar cómo hacer mejor, malo. Entonces, esto es un programa complementario al programa de erradicación y control de la vinagrera en el Timanfaya, y lo que se intenta averiguar, por ejemplo, se testa de los tipos de veneno, o sea, sale un veneno mejor, yo tengo que comprobar cuál es la dosificación adecuada, porque además este veneno me envenena menos, valga la redundancia, a otras especies, tiene menos efectos nocivos para el medio, no sé qué, pues yo lo tengo que probar. ¿Vale? Pues para eso tengo que hacer una experiencia y contrastar que efectivamente funciona a este porcentaje, al otro y al otro. O tengo que probar un líquido para inhibir la germinación, o tengo que probar, o tengo que averiguar cuándo las plantas producen más y menos semillas y por lo tanto cuál es el momento en el que tengo que ir a por ellas. En fin, yo creo que hay que estudiar, ¿no? El rabo gato. Bueno, el rabo gato es la especie que ha puesto la voz de alarma en Canarias y en muchos otros lugares del mundo sobre el problema de las especies invasoras. Probablemente es una de las plantas que a nivel mundial se considera un problema
de mayor magnitud, ¿no? Y hoy no se sabe cómo atacarle. La verdad es que no se sabe. Es una planta, a mí me invitaron el otro día a una charla, gracias Ana, en el consejo para hablar de esta mata, y un poco les voy a comentar más o menos lo mismo. Sé que hay alguien que estaba por allí y les pido que me disculpen, ¿no? Van a aguantar un poquito. Bueno, pues esta planta se mete en Canarias, sabemos que entró en Canarias en los años 40, como planta ornamental, porque es una planta realmente bella, muy bonita, ¿no? Tiene una elevadísima producción de fruta, como todas las especies invasoras. Todas las especies invasoras son muy productivas. Es una planta con una capacidad de adaptación, con una plasticidad fenológica alucinante, ¿no? Es decir, es capaz de adaptarse, de vivir en sitios húmedos, en sitios más secos. Es tremenda, ¿no? Por ejemplo, una mata muy adaptada a la sequía, pero sin embargo una planta muy competente cuando el suelo está húmedo. Es decir, cuando cae una buena lluvia, piensen en el Parque Nacional, piensen en Las Heras, cae un agua buena, ¿no? Si ustedes, ese agua, pregúntenle a los agricultores, ¿los suelos del Parque Nacional y de Las Heras son húmedos o no? ¿Tienen agua o no? Son suelos húmedos, no son suelos secos. Vale, pues cuando llueve todavía lo son más, y hay muy poca hierba, pero es que la poca hierba que haya no es capaz de competir con esto. Esto te coge un año de buenas lluvias y se hace un césped. Y ahora ustedes piensen en una cosa. Ahora mismo, por ejemplo, en Las Heras, hablando de las implicaciones socioeconómicas de estas plantas, que hay gente que a veces no ve estas cosas, ¿no? Bueno, en Las Heras, ¿qué es lo que se hace para producir el vino? ¿Qué tipo de tareas hay que hacer? Los muritos despampanan, ¿no? Quitan los podan, ¿verdad? Levantan la viña, recogen la uva. Es un protocolo muy reglado que no lleva mucho trabajo. En una época sí, pero a lo largo del año está muy protocolado, ¿me entiendes? ¿No? Es un tema que lo tienen muy controlado, ¿no? Vamos a suponer ahora una cosa. Vamos a incrementar el trabajo diciendo que ahora tienen que deshiervar. Deshiervar. ¿Qué significa eso en incremento del coste del vino de Las Heras? ¿Qué significa eso? Pregúntenselo a un señor que cultiva, porque tú veas, ese lo sabe. Y puede ser inviable el vino ahora mismo es carísimo. Si lo comparan con el vino de la península, un vino carísimo, pero que todavía se paga. Pero si eso vale 3 euros más, por culpa de que hay que deshiervar, es que a lo mejor la Heras desaparece. Entonces, ojo con estas plantas y con las consecuencias que tienen, ¿me entiendes? Es un tema realmente jodido. Y claro, la responsabilidad de quién va a ser, de quien limpia Las Heras, solo de él. La planta le está llegando allí porque los demás no se preocupan porque no llegue, ¿no? Y al final le entra. Es una planta además que es resistente al fuego. En la reserva había alguien que decía que por qué no se la atacaba con fuego. Vale, eso ya lo intentaron. Y resulta que es una mata que es muy eficiente en esas condiciones. Es decir, lo que hace es favorecer la germinación. El fuego favorece la germinación. Es más, tanto es así que ustedes no se han fijado que esa planta, imagínense esa planta en cantidades exageradas, ¿no? En un sitio. ¿Eso favorece un fuego o no? Es un pajullo. Bueno, es una técnica de la planta. Le interesan los fuegos porque acaba con todo lo demás. Se le queda el sitio libre para ella. Es todo lo contrario. Cuando le mete fuego la favorece. Además es una planta que llaman apomíctica. ¿Qué significa esto? Es una planta que es capaz de producir semillas sin necesidad de reproducción sexual. Yo conozco a algunas amigas que si pudieran hacer esto, nos mandaban. Bueno, pues esta es capaz. Esta es tremenda. A ver, si fuera trigo o fuera arroz, esto mataría el hambre del mundo. Esto es una planta alucinante, ¿sabes? Alucinante. Y aparte de eso, en el año 2007 se publica en una de las mejores revistas científicas del mundo, Nature, se publica un artículo de unos americanos que cogen material de un montón de sitios del mundo, ¿no? Y descubren una cosa, que esta planta, ya esto lo hacía intuir, lo de la apomixis, ¿no? Es una planta que es muy uniforme genéticamente, frente a la mayoría de las plantas que ¿sabes? La teoría de Darwin dice que se van produciendo mutaciones y que las especies van cambiando. Algunas mutaciones son viables, ¿no?
y la planta y esa especie permanece y algunas mutaciones son inviables y eso desaparece, ¿vale? Pero la vida es el cambio, ¿no? Bueno, pues resulta que esta planta surgió en unas condiciones en el Holoceno hace un montón de tiempo, en unas condiciones muy cambiantes, y se seleccionó por una serie de razones un genotipo que tiene una enorme plasticidad fenotípica, es decir, es capaz con el mismo genoma de adaptarse a lo que sea, de vivir aquí, allá, allá. Tú coges una planta en Abisinia, tú coges una planta en Estados Unidos y una planta aquí en California o en Hawái y aquí, y son iguales. En un 99,90 y no sé cuántos %. Cosa dificilísima, créanme, a nivel genérico. Pero claro, yo es que creo que esa también es su gran debilidad, porque es prácticamente un clon. El día que se encuentre un agente, un patógeno para esta planta, yo creo que esto debería de ser una línea de investigación prioritaria en Canarias, porque el día que se encuentre ese patógeno va a poder ser una solución para todo el mundo, no solo para aquí. Yo creo que en este tipo de cosas es las que hay que trabajar. Bueno, en La Palma, para que ustedes entiendan un poco la entidad del problema del rabogato, una de las islas más estudiadas es La Palma, porque intervino el Departamento de Biología Vegetal y publicaron un libro a través del Cabildo, porque el Cabildo abordó una campaña de erradicación y control en el año 97. En aquella época determinaron que habían aproximadamente unos 45 kilómetros cuadrados de territorio de La Palma cubiertos por el rabogato. La Palma tiene 700 y pico, para que se hagan una idea. Estuvieron 6 meses trabajando en el 97 y ellos decían que se habían cargado la mitad de la población. Estuvieron otros 6 meses parados. Y al cabo de 6 meses, otro convenio de empleo. Al año siguiente, volvieron. La mitad de lo que habían hecho ya había surgido otra vez. En lugar de emplear el método mecánico, emplearon el método químico, es decir, con veneno. Y cuando terminaron el programa, en el año 99, estimaban que solo quedaban 3 kilómetros cuadrados en La Palma. Es decir, habían acabado con más del 90% de la plaga. Pero los autores decían, y lo reiteraban, esto es solo un espejismo. Si estos trabajos no se dan en continuidad, esto va a volver a surgir, porque el suelo está lleno de semillas. Se habla de un banco de semillas del suelo. Claro, todas estas plantas, ya he dicho varias veces, producen muchísimas semillas. Las semillas no se van al infinito, se quedan en el suelo, esperando la mejor ocasión para volver a germinar. Entonces tú no puedes coger y ir y cargarte aquello y olvidarte del asunto. Es más, deberías de tener una lista en donde diga, estuve aquí, tengo que volver dentro de 3 meses, tengo que volver dentro de 6 meses, tengo que volver dentro de 9 meses. ¿Esa lista existe? Pues no. En La Palma se hace esto en el año 99. En el año 2011, cuando se había creado la Reserva de la Biosfera, hay unas publicaciones de la Reserva de la Biosfera en las que dicen lo siguiente. Ellos hablan ya del fracaso de las campañas anteriores. Frente a la visión de los que hicieron el libro, con razón, de que aquella campaña había sido un éxito y avisando de lo que ocurriría si no atendían a lo que tenían que atender, quienes tenían que atender, pues entonces los otros en el 2011, como nadie hizo lo que tenía que hacer, no hubieron más campañas, pues entonces hablan de que aquello es un disparate lo que se ha hecho. Y en el año 2011, frente a esos 45 kilómetros cuadrados del año 99 o los 3 kilómetros cuadrados del año siguiente, en el año 2011 la Reserva de la Biosfera declara que el rabo de gato es una especie que solo podrá ser en La Palma controlada en los sitios más sensibles. Es decir, que no entrara en la caldera de Taburiente. Ya asumían que el rabo de gato se había comido la isla en apenas 4 o 5 años. Pero es que en el año 2014, cuando sale la famosa orden de control del rabo gato, en el prólogo de la orden que dice, en las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma ya solo se puede aspirar a controlar en los sitios que están más chungos, en los sitios más delicados, porque tenemos especies más sensibles y no sé qué. Ahí tenemos que intentar que no entre, ¿vale?
Por ejemplo, en Tenerife está en prácticamente todos los espacios naturales protegidos, casi todos, excepto creo el roque de Garachico, porque es un roque, y en la punta del Teide. Creo que en el Teide tampoco ha entrado, pero porque no ha subido todavía de los 1000 y pico para arriba, porque fenológicamente afortunadamente funciona distinto que en Hawái, que es más húmedo y sube hasta los 2000 metros, porque si no lo tendríamos como Hawái en todas partes. Entonces, en La Palma, en el 2011 ya lo dan por perdido, en el 2014 el gobierno lo da por perdido La Palma. 10 años, han pasado 10 años y la mata en el año 2017, desde el 97 al 2017, en una década, ahora ya el biota, ya todavía no la cita, pero yo les digo que ya esa planta está en el norte de La Palma, que no había sido citada en el norte de La Palma, entró con la carretera, con las obras de la carretera nueva del norte de La Palma, claro. Y está en la caldera de Trauriente. Aurelio y otros colegas están luchando con ella allí. Pero está dentro de la caldera de Trauriente. 10 años en la isla de La Palma. ¿Qué ha ocurrido entre...? Muy interesante todo. Te quedan 5 minutitos, por si quieres aclarar, para después dejar un turno de preguntas a los que estamos haciendo por aquí, ¿vale? Gracias. Pues iré echando leche. Lanzarote. Esta es la primera vez que se localiza en el año 94 o 96 por unos autores. Al año siguiente el mismo autor la localiza en tres localidades ya añadidas. Al año siguiente, en el 2007, la Consejería de Medio Ambiente hace, al menos en prensa, las primeras campañas de erradicación que yo conozco. Aparecen otras 2 localidades más. En un periodo de unos años en el biota se empiezan a publicar un montón de poblaciones más. A los 2 años GESPLAN hace unas campañas y la localizan 2 poblaciones más, y nosotros nos hemos dado una vuelta y la hemos encontrado en eso de más. Es decir, que eso es ahora el rabogato en Lanzarote. Están ganando o perdiendo la batalla. Todavía es una planta erradicable. Aún así, todavía es una planta erradicable. Porque las poblaciones, aunque eso está hecho adrede para que llame la atención, pero las poblaciones son pequeñas. Es atacable el problema, perfectamente atacable. Bueno, en la orden no voy a entrar, me hubiera gustado más, pero la orden no es una buena herramienta. Primero, porque no te posibilita aprender ni mejorar. Si tú fijas un procedimiento, ese procedimiento es el que hay que hacer, porque legalmente es el que está establecido. ¿Cómo puedo yo mejorar y aprender? No se puede mejorar y aprender. La orden lo que tiene que hacer es regular una serie de criterios, una serie de objetivos. Oiga, usted no tiene que garantizar cómo procesa los residuos. Oiga, usted no puede trasladar la semilla. No precisamente trasladarla, sino no trasladar la semilla. Es decir, poner una serie de criterios, pero no decirte cómo hacer las cosas, porque las cosas siempre se pueden mejorar. Uno puede aprender. Después, implica mover los residuos. Yo creo que eso es una barbaridad. La correcta ejecución requiere unos procedimientos tan meticulosos, que yo no me creo que eso sea viable, ¿me entiendes? Es decir, no solo requiere una sensibilidad, una formación tremenda, sino que además es que tienen que ser, vamos, como el señor que entra, un cirujano que entra en un quirófano, ¿sabes? Y además es tremendamente caro. Así no vamos a poder con esta planta nunca, jamás. Eso hay que facilitarlo. En fin, como conclusiones hay muchos impactos que podrían haberse evitado, pero en fin, ya esto es... deberíamos de mejorar nuestros procedimientos, lo mejor una gestión preventiva. Quizás la conclusión más grande que se saca de toda la experiencia de La Palma y de todos los casos es que lo que se necesita es continuidad a las actuaciones. No se puede llegar y hacer una cosa y dejarla, sino que hace falta mantener una campaña continua, porque si no vas a perder, ¿me entiendes? Y para esto hace falta un compromiso político serio. Hay una frase de un señor, Bertrand Russell, un filósofo, decía que los científicos se dedican a hacer lo imposible posible y los políticos a hacer lo posible imposible. Yo espero que no sea así, ¿me entiendes? De verdad que espero que no sea así, pero en la responsabilidad, y miro a los que conozco, la responsabilidad está en ustedes. Los que tienen que asignar fondos son ustedes, y hacerlo coyunturalmente para una... no sirve de nada, para eso más vale no hacerlo. Es decir, se necesita compromiso serio y continuo.
continuado. En las áreas verdes muchas veces ustedes tienen un montón de plantas invasoras, un montón que tienen que quitar de allí. De entrada alguien les tiene que decir que son invasores y después quitarlas. Después también tienen un montón de plantas venenosas, ¿sabe? Y punzantes y urticantes y alergógenas, y es que estamos rodeados de verdad. Los chiquillos entran allí, que si lo supieran los padres traían como un campo de minas, ¿sabes lo que te digo? Porque es que es demasiado. Una hoja de una adelfa te mata en la boca. Una hoja. En fin. Si no hay seguimiento, si uno no sabe cómo está la población del rabogato, a ver, ¿cómo puedo determinar dónde es prioritario intervenir? Porque para mí los sitios prioritarios son los que están más cerca del parque, de las Heries y del Parque Natural de los Volcanes. Yo intervendría primero ahí, después me iría a cualquier otro sitio. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero si yo no sé dónde está, ¿cómo puedo tomar esas decisiones? Y además, si yo no sigo las poblaciones, si yo no voy después, pasados 3 meses, ¿cómo puedo saber cuándo puedo intervenir? Después hay una serie de herramientas, no voy a entrar en esto, pero bueno, hay que hacer cosas para mejorar los procedimientos de trabajo. Creo que cuando he hablado de la vinagrera les he mostrado de soluciones que nosotros estamos implementando. Esto se puede hacer con cualquier otra especie y después creo que se requieren instrumentos de regulación. Por ejemplo, en esta isla todavía yo creo que no hay ningún ayuntamiento que tenga, dentro de poco sí, pero todavía no hay ninguno que tenga unas ordenanzas bien hechas de áreas verdes y arbolados. Eso es importante para evitar que las áreas verdes sean un foco de expansión de invasoras y también para evitar que las áreas verdes sean, como digo, un campo de minas para nuestros chiquillos y para la gente, que sean un peligro más que un sitio donde recrearse, ¿no? Si no tenemos un sistema de alerta temprana, si no podemos darnos cuenta de cuándo llega una cosa y cuándo hay que actuar, estamos mal. Yo creo, se los decía antes, que hacen falta unas directrices insulares para el tratamiento de las especies invasoras. Aquí no se regula especies, se regula comportamiento. Y créanme una cosa, para regular estos comportamientos se necesitan normas del tipo de la que se utiliza con los alcohólicos, con el tema del volante. Es decir, el dinero solo no sirve. Tú tienes que reeducar a esa gente. Igual que a los alcohólicos los mandas a hacer un curso, pues a estos señores los tienes que mandar a hacer un curso para que entiendan el problema que hay detrás de las invasoras. Necesitamos esa ordenanza, necesitamos que estos señores sean reeducados para convertirlos en parte de la solución, ¿no? Y que no sigan siendo parte del problema. Y necesitamos, por supuesto, herramientas formativas. Ahí debajo tienen una página web que es un portal en el que hay un montón de cursos vinculados con la sostenibilidad. Ese puede ser un buen marco. Ahí ahora mismo hay un curso ya relacionado con el manejo de especies exóticas, tanto flora como fauna, pero no con las invasoras. Y muchas gracias. Y disculpe usted por la hora. Un comentario más, esto es muy rápido. Esto saben lo que es, ¿no? Esto es su tierra, lo conocen, el corazoncillo. Estas son fotos de mi querido colega Ray, ¿no? Esto es lo que es y esto es lo que no es. Esto es lo que es ahora, ¿no? Ven en lo que va a acabar, ¿no? Ven el camino que lleva, está clarísimo, ¿no? Ayer hablaban del paisaje y de conservar el paisaje, pues mira. Miren esto, miren esto. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y todos estos puntitos que ven ustedes aquí no son piedras. Y esto que está aquí no son píxeles raros. Y eso es la ruta de los volcanes. Eso es la ruta de los volcanes. Esto es el corazón del parque, el corazón del corazón. Esto es lo que se está intentando mantener limpio. Esto es un problemón, ¿sabes? Entonces, ojito con las nativas trasladadas, de verdad se lo digo, ojito con la macetita que se traen de Tenerife, ¿sabes? No la traigan, no la traigan. Yo prometo no traerla. Muchas gracias, Rafa. Muy interesante. He visto también que muchas personas están sacando fotos de las transparencias, de la presentación que ha hecho Rafa. Nosotros lo volcaremos en la página web de la Reserva de la Biosfera, igual que la grabación también la volcaremos, por si quieren volver a escuchar a Rafa. No le podrán hacer preguntas online, pero lo tenemos aquí para... Nos dejan un cuartito de hora, 10 minutitos para hacerle preguntas. A ver, primera mano, Alejandro, por aquí. En este momento
En Lanzarote, una de las plantas que está llegando por todos los sitios, que les ha ido la pista, es la Lartuca salina. La encuentras por todas las carreteras. La primera vez la vi por la zona de Tinajo y ya llegó a Ariel. Y llegó a Punta Usaje, a Punta Fariones, y por la otra parte. En el tema de la carcosa, le he seguido la pista, el cómo ha ido evolucionando, que llegó hasta la montaña de fuego. Pertenecía yo al patronato de Timanfaya y doña Esperanza Beltrán, profesora de la universidad, empezó a hablar de las plantas invasoras. Ella le llamaba vinagrera y calcosa, es la misma cosa. Y entonces yo le dije, mire, yo vengo estudiando el tema y en este momento, en ese espacio, hay, en Pico Partido, ya están al pie de la montaña y ya empieza la calcosa. Hay que atacarla lo más rápido posible. Dice, tenemos que investigarlo. Digo, eso lo llevo yo estudiando más de 20 años en aquella época. Pues no, hay que estudiarlo. Digo, pues sigan estudiando y ahora ¿qué está pasando? Usted me quiere a mí poner un tristán. Yo creo que esperaron mucho. La Lartuca salina está invadiendo. Yo creo que esperaron mucho, sí. Y que me perdone Esperanza, que yo la quiero mucho. No, pero ella no es culpable. No, no lo es, ni Vilpré, que estaba también allí, ni Aurelio, que estaba director del parque, ninguno de ellos. Es decir, es que tomar decisiones es muy difícil. Y además, cuando llega alguien y te empieza a decir, a poner en entredicho si esa planta es de aquí o no es de aquí. Y entonces ya lo que tienes que averiguar es si es de aquí o no es de aquí. Eso ya no es tan rápido, ¿me entiendes? Entonces, para tener la garantía de decir eso no es de aquí, es que un no hay que eso es un dato. Y en este momento, el rabo de gato, que le vengo siguiendo la pista hace muchos años, antes de los años que dijeron ahí, en este momento está en la carretera del aeropuerto aquí. Sí. Y antes estaba por la Somada y por todo eso. Sí. Sí. ¿Más preguntas? Lo que no sabía que había llegado a Mala, yo lo había visto en Mala, pero no había llegado. Sí. Porque era como un jardín. Sí. Sí, atrás, a ver. Felipe. Yo he visto que se ha hablado de flora y fauna, que está muy bien la charla, me ha encantado. Yo represento a un colectivo que trabajamos con regulación también de especies, de erizo diadema, de erizo lima. Yo represento a Pajanaca, no sé si por aquí lo conocen. Esto iba de tierra. Sí, esto iba de tierra, pero Discúlpame. nosotros... Tienen que invitar a Alberto. Tienes que invitar a Alberto. Porque de verdad, Alberto, el otro día fuimos a una charla que dio en Medio Ambiente, discúlpame, en el Cabildo de Tenerife, una charla magistral. A mí me puso los pelos de punta con el trabajo que está haciendo con el live, magnífico, ¿sabes? Porque si no tenemos esa información es muy difícil poder reaccionar a tiempo, ¿sabes? Sí, la pregunta iba un poco de eso, o sea, nosotros nos apoyamos en estudios que se han hecho en la Universidad de La Laguna. Tenemos nuestra propia técnica de radicación, tenemos una serie de cuadrículas para medir el seguimiento de la población, pero te quería preguntar si tenías algo, algún tipo de información, algún tipo de técnica que yo me podía también apoyar en conocimiento estudio. O si no lo dices... Con el diadema lo que ocurre es que el que sabe más de eso es Alberto, y además hay un montón publicado, tú seguro que lo conoces, todo lo que está es de él, ¿no? O sea, yo me aparto ante quien conoce, ¿me entiendes? Pero en cualquier caso el diadema es muy curioso, porque el diadema es un bicho que ya no está tan claro. Ahora se dice, hay algunas publicaciones que dicen que el diadema ha estado aquí siempre, porque son bichos de ciclos muy largos, ¿vale? Hay otro bicho que es otro erizo, que es el Paracentrotus, y hay uno de ellos que en el intermareal hace blanquizales, es decir, arriba, no abajo, donde los hace en el infra, sino arriba, en el intermareal, hace blanquizales. Vale, estos bichos funcionan, por lo que se dice, con ciclos muy largos, de varias anualidades, y parece ser que se tiran de décadas, ¿no?, en un ciclo y después cambian a otro. Entonces pudiera ser, hay alguien que dice eso, que los blanquizales realmente sean una evolución temporal de las plataformas algales de aquí, que hay momentos de expansión y momentos de retracción. Hay otros que dicen que ni de coña, que no, que eso vino de fuera y no sé qué. El diadema ahora mismo lo que se hace es machacarlo, ¿no? Machacarlo y favorecer los demersales. Favorecer los demersales. Está claro que afecta un poco a la economía, porque está claro que si hay blanquizales, pues hay menos peces y todo es un ciclo, ¿no?
Entonces intentamos trabajar en ello y por eso quería hacerte la... Si te cargan los predadores, cada vez tienes menos precio. Y eso es difícil de convencer a veces a gente. Sí. Yo creo que el resultado con los blanquiciales y demás se ha visto que la mejor gestión, las reservas marinas es lo que mejor funciona, ¿me entiendes? Cuando tú haces una reserva marina empieza a regularse otra vez todo el sistema y el blanquizal es así bzz, y se encoge. Pregunta por aquí. Claro, tengo una apunto sobre rabo de gato. Yo creo que rabo de gato ahora en Lanzarote crece sobre todo al lado de carreteras, 99% de casos. Yo creo que es por falta o menos lluvia que hay en otras islas. En otras islas colonizan más fácilmente. Aquí en caso que cambie el clima, llueve un poquito más, así se va a disparar, supongo. Entonces hay hora para eliminarlo antes posible. Y la pregunta es, la galotea secaloti, ¿dónde la encontraron la galotea? ¿La lagarto? Te busco el dato. A mí me suena. Te busco el dato. Pregunta también, Rafa, me suena algo de Playa Honda, ¿no? Creo que sí, son ejemplares que trajeron en terrarios y cosas de esas, pero no te lo puedo, lo pido el dato y te lo doy. Lo otro que me estabas diciendo tienes razón, es decir, aquí tenemos el rabo gato, al menos que sepamos, desde el año 94, estamos en el 2017, ya han pasado más de 10 años y la evolución no ha sido la de La Palma ni la de Tenerife. Ustedes han tenido una suerte de cojones, ¿sabes? Entre otras cosas creo yo por lo que tú dices. Porque efectivamente esto es más difícil. No, porque la carretera capta más agua de lluvia. Entonces, Claro. Ahí siempre, él siempre entra por el borde de las carreteras. Él siempre entra por el borde de las carreteras, pero enseguida se escapa. Por ejemplo, en Güime estaba allí al borde de la carretera, al lado de unas matas muy parecidas, no se confundan, que son el cerrillo, y que además el cerrillo a veces lo arrancan confundiéndose cuando es precisamente una mata que compite muy bien con esta, porque tapiza el suelo y evita que las semillas caigan allí, ¿no? Entonces no hay que confundirlo. Pero arrancaron todo el rabo gato que estaba por los bordes, no sé por qué no arrancaron el tabaco moro y la puntia, la tunera que tenía allí, una pitera y no sé qué, pero los rabos gatos que estaban caminando por el cauce del barranco para abajo, eso lo dejaron. No sé si era un recuerdo, no sé. Pregunta por allí. Yo también he pensado rabo de gato en un vertedero controlado, por arriba del vertedero controlado de Tao, no sé si lo conoces. No. Y hay una población allí, ¿En Tao? en la parte alta, que está el parque natural. Sí, lo teníamos, sí. Una población bastante Sí. peligrosa. Pues en sentido, porque encima está en el sentido de los vientos, en una vaguada entre dos volcanes. Bien leído, bien Lo que leído, más peligro que es hacia abajo, que se van hacia el mar, el viento, bien leído. peligrosísimo. ¿Ves que es fácil aplicar la racionalidad? Acabas de decir una población prioritaria para actuar y acabas de dar todas las razones, todas. Eso debería de saberse, debería de estar en una plantilla de alguien que estuviera haciendo un programa y dijera, vaya usted allí. ¿Ah? Yo creo que eso es por la eliminación de bordes de carretera. Ahí termina el vertedero y de ahí se expande otra vez. Eso Bueno, yo creo que en parte tienes razón, pero no tengo datos. Yo creo que no hay que mover las plantas. No, Rafa estaba por aquí. Ay, perdón. Sí, por el compañero atrás. Con la vinagrea, ¿no crees que habría llegado tarde o temprano ella por su cuenta? Porque es abundante en otras islas, ¿no? No nada, así que no. No, pero las semillas no vuelan, Tanto no. ¿no? No, tampoco tengo el dato, pero al menos en unos cuantos millones de años que sepamos no había llegado. Estaba en 5 islas y no estaba aquí, no estaba aquí porque no estaba porque no había llegado. Además los vientos suelen ir en contra. Sí, eso es cierto. Vale, que puede venir un tiempo del sur y no sé qué, que puede elevar las... Vale, pero vamos a ver. Aquí habían venido algunos de los mejores botánicos que han estado en Canarias, particularmente Kunkel. Kunkel era un pesado, con todos mis respetos para los alemanes, que me caen muy bien, muy alemán, ¿sabes? El hombre era muy, ¿sabes? Aquel se caminaba todos los caminos, si había un sendero, le iba, ¿sabes? Y iba con cabreros y mandaba al cabrero a buscar las plantas, claro, era un señorito también, no se iba a meter en el risco él, ¿no? Tráigame aquello, no sé qué, no la cita,
Ni él ni ninguno otro de los botánicos que hubieron. No la cita. Esa fue la razón que le paró las piernas a Esperanza cuando era compañera del señor en el parque. Y claro, yo creo que esperaron mucho, sí. Es una planta que ha evolucionado para colonizar coladas de la Barra. Sí, como muchas de las plantas canarias. La posibilidad de acotar eso, no sé cómo de grande es, y luego lo que va a ocurrir naturalmente en Timanfaya es que se va a colonizar por una planta o por otra, ¿no? Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Vamos a ver. Imagínese usted que yo ahora cojo el Parque Nacional del Teide, le quito la vegetación que tiene y pongo un bosque de cedro europeo. ¿Es lo mismo? ¿De verdad es lo mismo? ¿Y los endemismos que son propios del Teide? ¿Y toda la biodiversidad que no está en ningún otro sitio del mundo? Es que el Timanfaya tiene también eso. Es menos patente, son menos plantitas, son más chiquititas, son más modestas, pero coño están allí. O sea, y no están en ningún otro lugar. Y además el Timanfaya, ¿por qué no le dejamos que tenga la evolución que le corresponde? ¿No? Porque estamos hablando además de procesos de evolución en tiempo geológico. Es decir, la colonización de una lava no se produce de un día para otro. El hecho es que estas lavas estaban en las primeras etapas de primocolonización, todavía no habían plantas superiores dentro, prácticamente. Lo único que estaba era una comunidad que se llama Esterocaulum vesuvianum, es decir, un líquen y una ramalina y no sé qué, es decir, una serie de líquenes, unos grises y otros amarillitos, y eso, para evolucionar de ahí a una planta superior, va un trecho, ¿eh? Claro, aquí tarda menos. ¿Por qué? Porque en la colada empieza a haber arenilla, ¿no? Tierrita que viene de aquí y de allí, y después vienen las plantas que están allá afuera, y allí tienen una maceta maravillosa, ¿no? Y así empieza la colonización de las lavas. Eso fue lo que yo estudiaba cuando terminé la carrera, los procesos de sucesión vegetal en lava. Y es un tema apasionante, ¿no? Pero lleva su ritmo, Y en el Timanfaya estaba rodeado además de sitios muy inertes. Los únicos pulmones verdes que había dentro del Timanfaya y que deberían de ser desde los que se volcara la vida hacia el Timanfaya es el islote de los Ancones, ¿no? Los sitios, las islas de terreno antiguo que quedaron rodeadas por la lava. ¿Y allí qué hay? Allí hay tabaibas, allí hay no sé cuánto. Eso es lo que tiene que colonizar las lavas del Timanfaya dentro de mucho tiempo, cuando evolucionen y tengan la edad de esos conos, como va a ser un sitio muy similar a la Corona. Muy similar, pero ¿cuándo? Dentro de decenas de miles de años, y ustedes lo van a tener verde, como sigamos así, es muy poco. Eso no es natural, eso es lo más antinatural que hay, créanme. Y luego parece también que lo ha favorecido mucho la carretera, ¿no? Porque parecía que... Claro, si tú tienes aquí las plantas y por aquí va un coche generando unas turbulencias, aire caliente que se eleva y esas bichas tienen alas, pues entonces tú estás diseminando plantas. Por eso lo primero que se hace ahora es atacar los bordes de la carretera para intentar que se disemine menos. Es decir, ahora estamos intentando luchar, ¿no? Antes no. Mientras no se es consciente del problema, que siga, ¿no? Que siga. Tiempo para una última pregunta, Pedro. Bueno, pues yo quiero dar una buena noticia a nuestra raza con este chico, decirte que un WIME la semana pasada, yo estoy trabajando con el rabo de gato, y esas plantitas que se quedaron en el barranco, somos 5 compañeros, muchas veces Rafa pasas por un sitio y pasa un compañero atrás y te encuentra plantas, ¿sabes? Y dice, pero siga con lupa. Entonces, Y cuando pases dentro de una semana vas a encontrar plantas. Ok, probablemente, claro. Y habíamos hecho WIME, pasamos al mes y encontramos plantas. Y encontramos esas de los barrancos, por debajo de 2 tubos que hay que atravesar la carretera, ¿no? Donde quitamos un topo por el margen derecho. O sea, que esas fueron quitadas la semana pasada. Y a ti te quería decir que también estuvimos entrados detrás donde está el cementerio. Sí, donde está el cementerio. Nos habían mandado para arriba y había un manchoncito que también se lo quitamos. Si es ese justo donde entran los talleres, las máquinas que tienen un taller ahí para hacer los cambios de aceite, de asfalto y todo
un manchoncito que hay, que te puedo decir 10 metros por 4, una cosa así. ¿Estás tomando los datos de las estaciones donde están trabajando? Ayer sacamos 4.600 plantas en el barranco de Playa Quemada. Pero estás tomando el punto GPS, la población, una fichita. Yo no estoy de capataz, está otro compañero y supuestamente son los trabajos que le está haciendo. Yo estoy haciendo el trabajo. Me supongo que se están tomando los datos, ¿no? Pregúntale, dile que al menos un punto GPS y la fecha de la erradicación. El punto... ¿Lo podemos sacar por la foto? Al menos esos dos datos, ¿me entiendes? Esos dos datos son vitales. Y te digo una cosa. Sí, hoy mismo me tomé fotos antes y después, lo típico. ¿Y por qué no? Bueno, no, te iba a preguntar por qué no estás de capataz, porque si estuvieras haciendo el trabajo que yo te voy a hacer con las ulagas arriba y las dejas igual de limpio, tío, pues muy bien, ¿sabes? O sea que... Estamos ahí en otro puesto y disfrutando igual. Lo que pasa es que ya te digo, en un día de trabajo 4.600 plantas, o sea que es un suplicio la cantidad de plántulas. Y están aplicando el protocolo tal cual, como dice la ley, porque no les queda otra. Ahora mismo estamos con plantas chiquititas. Vale. Pero siguen evacuando todo el material fuera, a vertedero. Ya lo llevamos a vertedero, a Sonsama. El chico ya nos ve, para que nos hace un hoyito, mandamos bolsas dentro, tapa y otra vez con la misma dinámica. ¿Cuánta gente tienes en la cuadrilla ahora? 5 ahora mismo. ¿Cuánto tiempo se van a pegar trabajando? Creo que el convenio es de 6 meses. Solo rabo gato. Solo rabo gato, por eso te comentaste mi cocina al lado, que hay alguna más, de eso no estamos... Ya estuvieron en San Bartolomé también. Estuvieron en San Bartolomé también. Hemos estado por varios sitios, San Bartolomé. ¿En Playa Blanca? Playa Blanca fue mi capataz, voy a mirar justo para abajo. ¿Mala? Mala no hemos estado. Sé que los cocoteros había, pero es que, vamos, hemos ido, por ejemplo, la carretera de Puerto Ordaz. La más grave es la de Yaiza. Y la de Yaiza es verdad lo que dice Carmen. La de Yaiza es la peor. No hemos ido Por más la a cercanía Yaiza, al ¿no? parque, ¿sabes? Pasando de la rotonda que vienes del parque y vas hacia Playa Blanca por la carretera nueva, pues casi al finalizar las casas que están de Yaiza, ahí hay una población que es que eso va a entrar. No va a quedar nada, ¿no? Para llegar al parque. Vale. A 500 metros, eso Yo es ahora me prioritario. gustaría que están diciendo una lluvia donde hay sitios, lo que sepan dónde hay, si nos lo dicen, si esa información la puedo pasar yo mañana, porque ¿qué pasa? Muchas veces hoy un compañero estuvo por FEME y cuando llegó dice, estoy cansado de dar vueltas, méteme por el Yo ahora te doy el número, nos llama y te damos todas las localizaciones que tenemos, sí, claro. El Ferragacho. Ok, bueno. Claro, La entonces alerta todo eso... temprana. Una última pregunta y cerramos. Apuramos un poquito. Oye, muchas gracias por lo que estás haciendo, de verdad, de verdad. Y además, eso no va en el sueldo, tío. Eso no va en el sueldo. Y que estés aquí escuchando la charla tampoco. Y yo sé con quién estoy hablando. No sí. va a tener un plus. Sí. Eso está en el corazón. ¿A quién le diste la palabra? Alejandro, bueno. Alejandro, te damos la última palabra. De dos cosas rápidas. El tema de las lagartijas. Estaban hablando de la edad. Sé en una zona de la serie 1 que tiene millones de años, donde hay una capa con fósiles de huevos de lagartija. En el tema del diadema antillorno, eso es una cosa viejísima. Una vez iba de excursión por la caldera del Cuchillo y alguien que iba conmigo, con un grupo de gente, se encuentra un fósil de un diadema antillorno. Así que eso es la presencia, la edad de la caldera del Cuchillo estará próxima a 500.000 de años o algo así, y es la época, por lo menos tenemos testimonios de eso. Me gustaría ver esos El yacimientos. tema de las lagartijas tengo yo mucho interés en que la gente conozca, bueno, la gente que es estudiosa del tema, para que vean que es una capa de material sedimentario y luego trabajar por arriba. Eso quedamos ahora y un día vamos a excursión juntos. En la zona de Temisa. Pues nada, agradecer de nuevo a Rafa la presencia, lo vamos a tener también aquí en la... Y lo dicho, cuando quieran un poquito más de información, pues también se puede pasar por la oficina de la Reserva Biosfera. Nosotros tendremos a Rafa, espero que durante estos próximos meses también aquí al tanto con la Reserva Biosfera y tenemos una mano.
Y bienvenido sea este ejemplo que nos ha dado el compañero aquí de intercambio de información. Pues yo he visto unas plantas por allí que después irán a confirmar a ver si son esas plantas, si no son, y irán pues, las cuadrillas o la gente, voluntarios o cualquier persona que pueda tener un poquito de conocimiento, porque tampoco no podemos decir que cualquier persona que quiera meterse ahí a erradicar y vaya por su cuenta, sino que esto tiene que tener un poco de conocimiento. De todas maneras, hay una cosa importante que se me había olvidado decir y es relevante por las prisas del final. La reserva va a hacer unas publicaciones, van a ser de miedo, las voy a hacer yo, vinculada con las invasoras. Entre otras cosas, de lo que se trata es de transmitirle a la gente qué hacer, cómo resolver el problema en casa. Porque lo que dice la orden de 13 de febrero, por ejemplo, es que tú tienes que hacer una serie de cosas con el rabo gato. Ya insisto, a mí me parece que es un error. Pero tú imagínate que tienes el rabo gato en tu casa, entonces ¿tú qué haces? Ir y coger un sobre, no, meter las semillas, no, eso es lo que dice la ley, arrancar la mata, no, y llevarla a Sonsama. ¿Ustedes creen que alguien va a hacer eso? Venga ya, ¿entiendes? Venga ya. Entonces habrá que buscar otra cosa, ¿no? Digo yo. Y las hay, legales, ¿eh? O sea que no estoy proponiendo a nadie que falte a la ley, pero sí, en esas publicaciones se le darán pautas a la gente, porque en el fondo, si cada uno no se preocupa, primero, por no contribuir al problema, no plantarlas en casa, pero tampoco darles pábulo. Por ejemplo, yo he visto un montón de fincas privadas llenas de vinagreras, he visto un montón de fincas privadas con rabogato, jardines con rabogato, ¿no? Entonces va a haber que organizar algo en el que uno llama a la familia un fin de semana para organizar una chuletada y a 4 amigos, ¿sabes? Y va un técnico del cabildo de la reserva y te enseña cómo atacar al rabogato con los chiquillos, no sé qué, y medio en broma, medio en serio, tararí que te vi y te quitas el problema de tu casa. Porque yo no creo que las administraciones puedan entrar a la casa de la gente. Creo yo. Entonces, vamos, y aunque pudieran, no deberían, ¿no? No deberían. No deberían. Claro, pero en régimen de colaboración, es decir, la gente tiene que asumir su responsabilidad en todo esto, y desde luego no puede haber un señor que tiene un restaurante, además me han dicho que se come muy bien, en la puerta de Puerto del Carmen, y que allí el jardín lo tiene con los rabogatos, los riega, los poda, lo tiene precioso, ¿no? A ver, Rafa, Ya lo quito. ¿para ahí? El toro, está limpio, está limpio. Ya lo Queda una en la creta donde vendemos igual que la mediana de... Pero tú imagínate que el dueño, tú imagínate que el dueño del toro te dice, mi jardín no me lo toca. Porque está tan bonita. Claro, tú vas allí y le dices, oye, que esto es una especie invasora, que la ley dice no sé cuándo, no sé qué, que llamas al guindilla, perdón, a la guardia municipal. Creo que ahí está todo detrás del cabildo, ¿no? Pero sabes que no es fácil, no es nada fácil. Y el problema está en que la gente no es consciente del problema, ¿no? Entonces, yo creo que realmente es difícil, ¿sabes? Y vamos, yo te digo, una vinagrera que la está utilizando un señor como forraje, y es lo que tiene verde en verano para darle a comer a las cabras. Yo es que creo que no hay que tocarla en el norte, disculpa, en el norte de la isla no hay que tocarla. Y un señor que en la Jeria tiene un ejemplar y que él te dice, oye, que esto lo tengo yo para darle a comer a esa cabra que tengo ahí y yo la controlo. Bueno, pues a lo mejor eso hay que asumirlo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Con la gente hay que negociar. Claro, eso es lo que te iba a comentar ahora. Yo creo que ellos, que son los que están enfrente de la batalla, digamos, con una formación adecuada podrían ser actuar como mediadores entre ese propietario que no te va a dejar meterte en el jardín, una manera de explicarles el por qué se tiene que erradicar la especie y por qué le vamos a destruir el jardín en comillas. No ir a saco, mira, te lo voy a arrancar porque lo tengo que arrancar, sino de una manera más social, decirle, mira, ¿qué está pasando esto? Esta es una especie invasora, la tenemos que quitar por esto, por esto y por esto. Por eso las herramientas, los instrumentos de ordenación y de regulación son vitales. Es decir, las ordenanzas de áreas verdes y arbolado, por ejemplo, ahí hay una señora que las hace. Esas ordenanzas son vitales, porque es con lo que tú cuentas en la mano para poder, y además,
las haces en colaboración con la gente. Es decir, para esto sí es conveniente reunir un taller de gente y decir, oye, vamos a ver, ¿qué plantitas son las que tú quieres meter aquí? Mira, ¿por qué esto? No, mira, tú le enseñas a la gente que una adelfa te puede matar al chiquillo y el primero que le pega 2 patadas a la adelfa es él. ¿Entiendes lo que te digo? Tú le muestras a la señora, por ejemplo, esta mañana, en la plaza de San Bartolomé, tienen 2 adelfas ahí en el pórtico de la Gloria, a los bordes, una plaza preciosa. Vamos, no deberían de tocar esa plaza, ni ese teatro, ni esa iglesia, ni ese ayuntamiento, ¿me entiendes lo que te digo? No lo toquen. Bueno, pues, 2 adelfas, vale, qué curioso, ¿no? Hay una planta de aquí, que se llama Guaidil, con Volvulus florido, que es muy parecido a la adelfa, y que saben cómo la llaman en Tenerife, la planta de la bienvenida, porque se solía poner en los portalones, la puerta de las casas. A lo mejor ese arco y lo que tenía antes no era una adelfa, era otra cosa, y alguien puso una adelfa porque es lo que más se le pareció. Yo qué sé, y si no, quita la puta adelfa, ¿me entiendes? Porque es que un chiquillo se la mete en la boca y se envenena, ¿me entiendes? Eso es una barbaridad. Está la desinformación colectiva. Después, la costumbre que tienen aquí de tener los jardines en el sitio más cerca de donde están llenos de cosas que pinchan, tío. O en el borde de las carreteras donde se te va a salir la bicicleta y el coche. Encima que te pegas un estallazo, te pinchas todo. ¿Entiendes? Es que, además, son venenosas, también te envenenan. ¿Me entiendes lo que te digo? Es que es un disparate, ¿entiendes? O sea, de verdad que se puede... Hay plantitas que son mucho más enrolladas. De verdad. Es una cuestión de elegir bien. Porque este lo hacía aquí hasta las 10 de la noche. Me parece que tal, y hoy pasé por la carretera de Puerto del Carmen, que ahí se ve que hay cuerías limpiando en todos lados y están haciendo nuevas plantaciones. Y ya tenemos la problemática, tenemos de la palmera con el picudo y hay unas medias alineaciones de palmera, sembradas esta mañana, con carreteras de Cabildo. Entonces yo creo que... En la cabecera del aeropuerto hay 4 palmeras mochas que se ven ahí secas, ¿no? ¿Sabes? Ahí. Eso es un ataque biocalandra carísimo y los esqueletos están allí. Debería de haber una ordenanza que te dice, cuando se te muere la planta, el responsable tiene que quitarla de allí. Y si no, viene el ayuntamiento y la quita. ¿Por qué? Porque representa un peligro para todas las palmeras que hay ahí. No solo eso, miren otra cosa. ¿Saben cuánto vale cada palmera? De 2, 3, 4... 8 metros de fuste. ¿Saben cuánto vale una palmera? Hay una norma que han editado, se llama Norma Granada, para calcular esto. Mírenlo, son miles y miles de euros. Vale. ¿Ustedes saben que los ayuntamientos podrían patrimonializar eso? Es decir, yo podría tener un pasivo, ahora voy a hablar como un economista, pero un pasivo en el ayuntamiento, que son unos recursos que los tengo metidos en las palmeras, porque de hecho me he gastado dinero en las palmeras, en ponerlas y en mantenerlas. Eso tiene un valor. Ese pasivo puede tener, en un momento determinado, un valor para obtener un préstamo, para lo que coño quiera que sea. Pero es que además me viene un señor en una obra y se carga aquello, o un accidente, Dios no lo quiere, un camión se lleva la palmera por delante, no sé qué, pues bueno, el seguro del camión me va a pagar la palmera. Si yo todo eso no lo tengo patrimonializado, adiós. Si yo no obligo al señor al que le ataca la diocalandra, ¿no?, o el picudo rojo, a tratar adecuadamente esa palmera y me afecta a 200 palmeras que tengo una avenida, ¿qué haces? ¿Empezar otra vez con una palmerita así? ¿Sabes? Y el valor que tienen estas carreteras con las palmeras a los lados, vamos, eso ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero y marca la imagen y el paisaje de esta isla, ¿no? Aunque la palmera no es una planta de Lanzarote. Eso es otro tema de discusión. Habremos otra charla sobre eso. Bueno, gracias a todos de nuevo por la asistencia y les esperamos en la próxima, ¿vale? Gracias.